Cuando regresó, recién graduado de su profesión de diseño gráfico e ilustración, el encontrarse que en Sincelejo eran pocos los escenarios culturales y artísticos que existían fue algo que le impactó demasiado, tanto que hoy mira hacia atrás y se ríe de aquellos días donde pensó que todo lo que había aprendido estaba perdido. Esta es la historia de Julio Alejandro Verbel Anachuri, un artista sucreño que hoy sobresale en toda la región. Bueno, mi vida ha sido una vida pues de mucha creatividad, de mucho arte. Desde muy niño siempre nací con ese talento, gracias a Dios. Siempre he estado como muy curioso por las cuestiones del arte. Desde pequeño rayaba los periódicos de acá de la casa, casi no jugaba con los juguetes, sino que todo era en pos del arte, ¿no? Siempre hubo esa inquietud en mi vida, en la forma de crear, ¿no? De crear nuevos mundos, nuevas ideas, y ahí desde ahí creo que fue que comencé ya ese despertar a muy temprana edad. Julio Alejandro desde pequeño descubrió para lo que había nacido. Lo comenzó a colocar en práctica cuando, con la ayuda de sus padres Mireya Anachuri y Ramón Verbel y sus demás familiares, utilizaba un pincel y una hoja y plasmaba los más sencillos dibujos, aquellos que con el tiempo iría perfeccionando hasta convertirlos en verdaderas obras de arte. En la primera institución donde yo mostré mi arte como tal fue en el gimnasio Altair de la Sabana. Soy altairense a mucho honor, como dice el himno de mi colegio. Comencé ahí, en los eventos que hacía el colegio, por lo menos cuando había... Yo siempre fui malo para los deportes, pero malísimo, yo no jugaba nada. Pero entonces las notas que en la parte de deportes me servían a mí era que yo hacía toda la parte gráfica de los campeonatos de fútbol. Desde la mascota, el logotipo, todo eso. Entonces eso me ayudaba a mí como a mostrar el arte que yo estaba haciendo y sobresalir en las notas, ¿no? También en mi salón hacía todo lo que era la decoración. Para cada año siempre teníamos una caricatura general del salón. Entonces hacíamos un cuadro y yo caricaturizaba a todos mis compañeros, ¿no? Entonces era una cosa como tradicional que tuvimos en esa época, 6 años más o menos, que duré en el colegio. Hacía caricaturas a mis profesores. Al terminar su bachillerato decidió dedicarse de lleno a su pasión, por lo que ingresó a una universidad en la ciudad de Cartagena. Allí cursó la carrera de diseño gráfico e ilustración. Que ahí hice unos amigos del alma, hermanos que ahora muchos son docentes, hay otros en Europa. Fue una época de mucho descubrimiento, no solamente en cuestiones de arte, de diseño, de tendencias. Era la primera vez que yo me enfrentaba, digamos, a conceptos como tendencia, que es lo que se está haciendo en otras partes. Me di cuenta que esto era una cuestión seria, que no era solamente dibujito por dibujito, sino que de esto se puede vivir, de esto se puede trabajar. Pero ¿cuál sería la sorpresa que se llevaría Julio al retornar a su tierra? La que nunca olvidó y siempre llevó en su corazón. Al volver a Sincelejo, sufrió el más grande de los impactos de su vida. En esta ciudad para esa época eran pocas o nulas las oportunidades culturales, por lo que lo aprendido y lo que esperaba con ansias poner en práctica parecía sucumbir en un oscuro lugar. Cuando yo salí de la universidad, yo tenía la idea de irme a especializar a Europa. Italia siempre ha sido y todavía es mi sueño por alcanzar. Pero por cuestiones de la vida y bueno, a veces Dios te coloca en ciertas situaciones que tú tienes que aprender a manejar, no se dieron las cosas. Entonces el llegar tú a Sincelejo, de pronto acostumbrado a un nivel artísticamente hablando más activo, que era Cartagena. Acá todavía en esa época estaba la cuestión muy... Exacto, es muy... Todavía hay... Ya está comenzando a florecer, pero en esa época te estoy hablando, imagínate, 2001, era muy nula. Entonces fue un bajón grande. Fue una época en que sí me sentí un poco deprimido, frustrado. Dejé de pintar, entonces ya era una cuestión hacer, digamos, trabajos pequeños de diseño gráfico. Así, con pocas opciones, pero con decenas de pinceles, lienzos, cartulinas e ideas, Verbel Anachuri decidió comenzar a forjar su propio camino profesional. Es de esta manera que descubre la ilustración como una forma de arte que lo identificaba al 100%.
Su recorrido por el arte en Sucre es amplio y divergente. Julio Alejandro pinta y crea alrededor de sus dibujos sus propias historias. Muchas de ellas ya han llegado a ser parte de exposiciones y de conservatorios a nivel local y nacional. Lo general, como te digo, me levanto a las 4:30 y es un viaje. O sea, yo comienzo y me meto en mi obra, creo mi propia historia mientras voy pintando y a veces me doy cuenta que he pasado todo el día jugando. Entonces yo pienso que es una bendición que uno poder hacer eso, ¿no? De poder retirarte del mundo, de todo y poder crear. Entonces yo creo que eso se ve reflejado mucho de pronto en la minuciosidad de los cuadros y eso, porque siempre me enfoco mucho y a veces un solo detalle puede durarle a uno de 45 a 1 hora. Hoy en día, Berbela Nachuri dice haber encontrado su estilo dentro de la ilustración y no tuvo que ir muy lejos para descubrir su esencia. Solo observó lo que era Sucre y de allí tomó sus olores, sus sabores y sus matices para llevarlos al mundo que él mismo se creó. A mí me gusta, digamos, estos son ahorita para los libros que estoy ilustrando, para la editorial. Son ilustraciones que tú ves fantásticas, el árbol tiene mitológica, entonces tiene mucho, digamos, como de esa cultura europea, de la celta y eso, pero lo transmito acá hacia la cultura sucreña. Por lo menos acá vemos a Orot, un personaje, un animal netamente sabanero, lo que es el toro. Entonces, pero acá lo vemos en una acción contemplativa, con su amiga la mariposa, viendo al horizonte. Entonces son esas cosas que de pronto yo, como te digo, me inspiro de muchas cosas. Ahora, Julio ya no espera que estén dadas las cosas de la cultura y las artes en Sucre. Él mismo las está forjando. Para ello, lo único que ha tenido que hacer es volver a sus raíces y plasmar en sus pinturas el sentir de la sabana y de todos sus habitantes. Telenoticias, para estar bien informado.